La Biblia, un compendio divino que encaja perfectamente. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a un nuevo episodio de Diosito es la onda. Hoy vamos a hablar de un misterio fascinante. La Biblia no es un solo libro, sino un compendio de escritos, formados a lo largo de siglos, por diferentes autores, culturas y épocas. Y aún así, encaja de manera perfecta. ¿Cómo es posible que desde Moisés en el desierto hasta Juan escribiendo el Apocalipsis en la isla de Patmos, todos hablen un mismo mensaje central? Acompáñenme, porque vamos a recorrer juntos la historia de la palabra de Dios, la Biblia como colección de libros. La palabra Biblia significa literalmente los libros, y es que no hablamos de uno solo, sino de 66 libros en la tradición protestante, y más de 70 en la tradición católica, según el canon. Timoteo 3:16-17 nos dice: «Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra». Aquí está la clave. Muchos libros, muchos autores, pero un solo espíritu que los inspira. El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito en un periodo larguísimo, desde el 1500 a.C. hasta el 400 a.C. Allí tenemos tres grandes secciones: la Torá o ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Escritos atribuidos a Moisés, donde se cuenta la creación, el pacto con Abraham, la salida de Egipto y la entrega de la ley. Los profetas: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y también profetas menores como Oseas, Amós o Malaquías. Ellos hablaron en épocas de crisis, exilio y restauración. Los escritos, poesía y sabiduría como los Salmos, Proverbios, Job, además de narraciones históricas como Reyes, Crónicas y Esdras. Salmo 119:105 dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». Cada escrito, desde leyes hasta poesías, servía para guiar a Israel y preparar el corazón del pueblo para la llegada del Mesías. El Nuevo Testamento. Pasaron siglos y finalmente, en el primer siglo después de Cristo, llegan los escritos del Nuevo Testamento. Los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que narran la vida, enseñanza, muerte y resurrección de Jesús. Hechos de los Apóstoles, la historia de la primera iglesia y la expansión del Evangelio. Las cartas de Pablo, Pedro, Juan, Santiago, Judas, donde se enseñan doctrinas y consejos para las comunidades cristianas. Apocalipsis, la gran visión profética de Juan en la isla de Patmos, con símbolos del fin de los tiempos y la victoria final de Dios. Hebreos 1:1-2 declara: «Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo». Diversidad de autores, un solo mensaje. Aquí está lo increíble, hermano. Moisés era un líder y legislador. David fue un pastor y rey que escribía poesía. Isaías y Jeremías eran profetas que denunciaban y consolaban. Amós era un pastor de ovejas. Daniel fue consejero en un imperio pagano. Pablo era un erudito fariseo convertido en apóstol. Lucas era médico e historiador. Juan, pescador, se transformó en apóstol y visionario. Diferentes ocupaciones, siglos distintos, lugares lejanos, pero todos narran la misma historia. Un Dios que crea, un pueblo que cae, un Salvador prometido y una salvación eterna para los que creen. 1 Corintios 10:11 lo resume así: «Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos». La unidad espiritual de la Biblia. Aunque fue escrita en hebreo, arameo y griego, aunque pasaron más de 1000 años entre unos libros y otros, la Biblia encaja como un solo mensaje.
Desde el Génesis con la caída del hombre hasta el Apocalipsis con la victoria del Cordero, hay un hilo conductor: Jesucristo. Apocalipsis 22:13 dice de Jesús: Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Toda la Escritura apunta hacia Él. La Biblia no es una casualidad literaria ni un conjunto de mitos antiguos. Es la palabra de Dios, inspirada en diferentes épocas y por distintos autores, pero con un mensaje que fluye sin contradicción. Diosito siempre tiene un plan de amor y redención para la humanidad. Como dice Isaías 40:8, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Así que cada vez que abras tu Biblia, recuerda, estás leyendo un tesoro eterno, un compendio divino que revela la voz de Dios a través de los siglos. Esto fue Diosito es la onda. Suscríbete, comparte y no olvides. Aunque los tiempos cambien, la palabra de Dios nunca cambia.